Hoy entrevistamos a Bea y Alejandra, dos emprendedoras que han transformado la forma en la que trabaja su equipo. Han triplicado su eficiencia, han reducido márgenes de error, han conseguido colaborar de forma transdisciplinar y como líderes ahora pueden guiar a sus equipos desde cualquier lugar. Esto ha ocurrido en tan solo unos meses y el tiempo que ahorran lo dedican a innovar. Ya han cambiado su metodología de trabajo por un modelo pionero en nuestro país y han empezado proyectos nuevos que antes eran impensables. ¿Quieres conocer un poquito más? ¿Quieres saber cómo lo han conseguido? Bueno, lo han conseguido con Nova. Soy Ro Fernández, la CEO y cofundadora de Nova, y os invito a que me acompañéis en esta entrevista. Vamos allá. Bueno, pues cuéntame, ¿cuál ha sido el mayor beneficio de utilizar Nova para ti y para tu equipo? A ver, el mayor beneficio que ha obtenido Creisent en general ha sido tiempo. Tiempo y eficiencia. Hemos empezado a hacer mismos procesos que hacíamos hace un año, pero de manera muy sencilla, muy fácil, muy ordenada, y lo que nos ha llevado a ganar mucho en funcionalidad y tiempo. Sobre todo para mí Nova es sinónimo de tiempo, ahorrar tiempo y mejorar en eficiencia. Uno de los objetivos de Nova es ayudar a los equipos y también a los miembros del equipo individualmente a ahorrar tiempo y trabajar más rápido. ¿Cómo consideras que Nova ha ayudado a acelerar lo que hacéis? Mucho. Nova está ayudando muchísimo. Un valor para mí esencial es el tiempo, el ahorrar tiempo. ¿Qué pasa? Yo utilizando Nova, por ejemplo, en mi espacio personal o en el calendario o en las tareas, en mi espacio personal trabajo con mucha información, ¿no? Múltiple información, y me gusta tenerla a mano. Antes podría ir con mi agenda y me faltaban agendas y folios ordenados, porque siempre he sido muy ordenada. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el espacio personal, tengo varias sesiones organizadas. Por ejemplo, una de mis sesiones es, tengo dentro notas con enlaces de vídeo importante en el que lo tengo ahí subido. O hablo de multiinformación o un archivo que quiero tener muy a mano. O la lista de contactos y me la actualizo rápidamente. Entonces es como toda la múltiple información con la que yo trabajo me permite tenerla de manera simultánea, instantánea, organizada y accesible para mí. El ahorro de tiempo lo podemos ver y evidenciar de muchas maneras. Por ejemplo, antes y ahora tenemos un servidor en el que pues la abundancia de documentos había múltiples, con muchas carpetas, intentábamos tenerlo lo más categorizado posible y ordenado, pero ya era tanto el volumen que perdíamos tiempo para dónde está esa hoja de ruta para acceder a ese documento. Entonces, lo que Nova nos facilita es, a través de todas las sesiones, tenemos cada documento, vamos en Nova y nos va dando la ruta. Entonces simplemente hacemos un clic y ya nos lleva a ese documento de nuestro servidor. Eso ha sido un avance brutal para todo el equipo, desde el área de administración hasta para encontrar un documento específico de un niño, una pauta que di a la familia del niño, o como la parte de dirección, ver los procedimientos, nos lleva en un clic, muy rápido. ¿Qué ha significado para ti como directora utilizar Nova y qué ha mejorado? Para mí Nova me ha ayudado a saber qué pasa en mi centro, sobre todo es eso, y me ha ayudado a saber, a que yo pueda ver qué está pasando de manera real, ¿no? En vivo. Me ha ayudado a esté donde esté. Nosotras tenemos 2 centros de trabajo, somos un equipo profesional bastante grande ya, y me ha ayudado a eso, a poder dar solución, a monitorizar, como decía anteriormente mi compañera, cualquier proceso y saber en qué punto del proceso está.
y sobre todo me ha ayudado a despejar mi cabeza. Antes todos esos procesos estaban dentro de mi cabeza. ¿Qué pasaba? El margen de error era brutalmente grande, porque llegó un punto que habían demasiados procesos que una mente corriente puede manejar de manera a la vez. Entonces Nova me ha vaciado. Ahora mismo todos los procesos los tiene Nova y yo lo único que hago es abrirme el calendario, ver los procesos que tengo en rojo, que vamos mal, que lo tenemos que estar terminando ya, los moraditos, que me está diciendo que esta semana vamos a tener que terminar todo esto, y luego simplemente yo clico en ese proceso y me dice qué persona lo tiene que estar haciendo, y de manera muy sencilla me ayuda a redirigir en el caso de que la persona no se haya dado cuenta. Redirijo con un pequeño mensajito y ya está. Entonces me ha ayudado a eso, a vaciar mi cabeza, que los procesos se estén dando y que se estén dando en el momento y en el tiempo adecuado. Para mí ha sido, como directora, encontrar la herramienta. Así. La herramienta porque me facilita muchísimo el trabajo de monitorizar que todos los procedimientos de Kaizen desde cualquier área de trabajo se están dando. Que se están dando, cómo se están dando, si hay una incidencia o algún compañero o compañera del equipo necesita comunicar, necesita algo, se le puede dar solución, que es algo que hacemos está mucho en nuestro rol de directora, dar soluciones, buscar posibilidades, buscar estrategias, cómo abordamos esto, casi en línea, casi de manera simultánea. Nova me la menciona y puedo dar una respuesta, una solución si la sé en ese momento. Si no, enseguidamente la averiguo. Se dilata en el tiempo, es eficacia, es calidad y en todo, en la comunicación y en ese monitorizar los procesos y procedimientos. Me comentaste que anteriormente perdías los detalles en la comunicación. ¿Me puedes explicar un poco más qué ha cambiado? A ver, respecto a la comunicación, el flujo de información que manejamos diariamente en Kaizen es altísimo. Nunca lo he contabilizado, pero podemos tener cada persona unos 200, 300 mensajes diarios. Entonces, toda esa información tiene que fluir hacia todo el equipo, porque toda información referente a un niño es importante. Me da igual de dónde venga esa información. Nos pasaban ejemplos, nos pasaba de que una familia llamaba a nuestra compañera de administración, a Maribel, la llamaba y le decía necesito que me digas esta factura, por ejemplo. Maribel, como esa llamada, puede atender a 15, 20 en el día, con lo cual cuando esa persona por la tarde llegaba y le decía a la terapeuta que estaba atendiendo al niño, he hablado con Maribel y me ha dicho que la factura, esa compañera tal vez no había recibido ese mensaje, pero no porque no queramos darlo, sino porque realmente tenemos un problema de tiempo, ¿no? Y a Maribel en ese momento, si en ese momento no lo dice, se nos perdía la información, ¿no? Porque no teníamos herramientas o sistemas para agilizar la información. Con lo cual, desde que estamos manejando la información con Nova, la comunicación interna ha mejorado un 80, un 90%. No se pierde información porque utilizamos, pones Maribel coge la información, se va al niño, arroba a la terapeuta que sea, no tiene ni que pensarlo porque la terapeuta ya está asignada a esa sesión, le pone una arroba y le dice a la mamá, pedimos unas facturas, perfecto, ya está, y la terapeuta lo lee cuando llega a ese niño a ese horario, ¿no? con su hijo. Y luego es cierto que como somos humanos, todavía hay información que posiblemente la podamos perder, pero gracias a Nova sabemos en qué punto la hemos perdido, ¿vale? Entonces eso también nos ayuda muchísimo porque podemos saber dónde está el error en muy poco tiempo. A lo mejor en cuestión de horas nos hemos dado cuenta dónde está y somos capaces de volver atrás y restaurar. Bea nos ha comentado hace un momento que han habido cambios, que estáis trabajando en nuevos proyectos. ¿Nos podrías contar cómo esos cambios, esos nuevos proyectos están afectando a las familias y a los niños? Pues a ver, las familias, nuestros niños y nuestras familias ahora mismo se están beneficiando de la mejora en la comunicación interna.
A Kaizen vienen niños, no solo vienen a una disciplina, sino que pueden venir a con tres profesionales diferentes. Entonces, que esos profesionales, porque uno de los grandes problemas que encontramos en estos modelos terapéuticos, ¿no?, donde intentamos trabajar todos de manera transdisciplinaria, son los tiempos. Y también lo podemos juntar a niveles económicos. ¿Cuánto cuesta tener a un profesional coordinándose con otro profesional sin estar atendiendo a un niño? Cuando vemos la importancia de si esos profesionales no hablan, cómo van a poder atender al niño de manera conjunta. Entonces, una de las principales ventajas que tienen las familias y los niños es que gracias a Nova los tiempos los hemos reducido muchísimo y esa comunicación está fluyendo. Y no solo entre profesionales, sino entre todo el equipo que lleva Kaizen. Yo, por ejemplo, no llevo ese caso, pero yo sé cómo va ese caso. Mi compañera de administración sabe cómo va ese caso, con lo cual, si esa familia luego llama y habla con la administración, esa persona puede tener información que le sirva para dar a esa familia. Y luego, para mí, la principal es que podemos externalizar Nova a otros entornos. Aquí viene el modelo centrado en la persona. Todo el mundo, ahora todos los profesionales están hablando de abordaje en el entorno y abordaje hacia metodologías centradas en la persona. Este tipo de metodologías conlleva que la comunicación tiene que ser brutal. Para mí es el gran hándicap de estos modelos. Y no sé los centros, pero nosotras estamos preparadas actualmente, ¿no? Ahora sí que contamos con la tecnología que nos va a ayudar a hacer esto. Hemos creado dentro de nuestra plantilla de Nova, tenemos una sesión que hemos compartido con todos los profesionales externos a Kaizen que trabajan con esa familia y con ese niño. ¿Qué significa? Orientadoras de cole, PTs del cole, logopedas, pediatra, neuropediatra, otra logopeda o otra terapeuta ocupacional de otro centro privado, porque las familias no solo vienen a Kaizen, pueden ir a muchos más entornos. Entonces, ahora sí que estamos actuando como un cerebro colectivo, no simplemente de manera interna dentro de Kaizen, sino de manera externa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de manera muy rápida, ¿no? Tú a este colaborador externo le pones una arroba y a él le llega un mail. Entonces, si tiene un mail, entra dentro de su plataforma de Nova, que es gratuita para ellos, lee su mención y me contesta fácilmente. Me puede mandar vídeos, me puede poner enlaces, me puede poner un informe. Y el puntito que le da la vida a todo esto es que la familia está dentro de esa sesión. Con lo cual, dentro de los modelos centrados en la persona, es súper importante que la familia sea la protagonista de la intervención con estos niños. Y la familia es capaz de saber qué estamos hablando de su hijo. Y puede, en este momento no es una sesión pensada para que la familia tenga una comunicación con los entornos, pero sí que puede coger y decirnos: oye, Kaizen, esta comunicación no me parece bien, o me gustaría que fuera así, o me gustaría que sea partícipe en esa toma de decisiones que hagamos, ¿vale? Entonces creo que si no tuviéramos una herramienta como Nova, no podríamos hacerlo, ¿vale? Entonces creo que la gran ventaja para las familias ha sido esa, la comunicación. Ahora, todos los profesionales que estemos con este niño, vamos a tener una comunicación, no la vamos a tener, la tenemos ya actualmente, una comunicación muy fluida y de una manera rápida y funcional. En esta entrevista habéis visto cómo la colaboración no solo ayuda a transformar a los equipos, sino que mejora la velocidad, reduce errores y libera y ayuda a los líderes a guiar a sus equipos. Pero también nos ayuda a mejorar nuestra sociedad y a innovar. En este caso, gracias a Nova, Alejandra y Bea han podido pasar de un modelo clínico donde cada especialista se centraba en un problema específico a un modelo centrado en el niño y sus familias, a un modelo en el que los especialistas pueden acceder a los conocimientos de otros especialistas y tienen una visión completa del niño y pueden acompañar y guiar a las familias dejando atrás esa perspectiva individual.
Este es un ejemplo de cómo la colaboración es indispensable para poder innovar. Así que lo dejamos aquí. Si tienes alguna pregunta y quieres saber más, siempre puedes